En los recovecos de la historia y la divinidad se teje un misterio fascinante. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, buscaba la comunión a través de la oración? Sumérgete en las profundidades de su humanidad y divinidad, desentrañando los enigmas de sus súplicas y su conexión con el Padre. Con cada palabra sentirás la tensión entre lo celestial y lo terrenal, entre la perfección divina y la vulnerabilidad humana. Descubre la travesía épica de Jesús a través de sus oraciones, una odisea que desvela secretos sagrados y revela la esencia de la comunión con lo divino. ¿Te atreves a explorar los misterios de las oraciones de Jesús? Capítulo 1. La dualidad de Jesús. En el silencioso rincón de la historia, donde se mezcla la esencia divina con la fragilidad humana, se despliega el tapiz de la dualidad de Jesús. Filipenses 2, 6, 8, un faro luminoso, ilumina esta intrincada tela que se teje en los anales del tiempo. Jesús, siendo de naturaleza divina, no consideró la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse. Más bien, se despojó a sí mismo, asumiendo la forma de un siervo. En este acto de abnegación, la plenitud divina se entrelaza con la vulnerabilidad humana, creando un lienzo donde los hilos de lo celestial y lo terrenal se encuentran en armoniosa tensión. Imagina los pasillos de la eternidad resonando con el eco de esta decisión divina. Jesús, el Verbo encarnado, caminando sobre la tierra con la majestuosidad de un rey y la humildad de un siervo. En sus ojos, la chispa divina que enciende el universo. En sus manos, la ternura humana que acaricia las heridas del mundo. Cada paso de Jesús es un poema de dualidad, un verso que danza entre los dos polos de su ser. La multitud veía sus milagros, pero pocos percibían la divinidad que los inspiraba. En la sencillez de su humanidad, la conexión con la gente era palpable, mientras que su divinidad resonaba en la autoridad de sus enseñanzas y la trascendencia de sus actos. Filipenses 2, 6, 8 se convierte en el eco en el tiempo, recordándonos que la dualidad de Jesús no es una paradoja, sino la sublime expresión de su amor redentor. Su camino terrenal, una sinfonía de divinidad y humanidad, es un llamado a explorar los misterios de la encarnación. En cada página de esta historia, la verdad bíblica se revela como una luz que guía, recordándonos que en la dualidad de Jesús encontramos nuestra redención. Capítulo 2. La Trinidad. En el vasto lienzo de la existencia emerge la Trinidad, un misterio tejido en la trama del tiempo. Juan 14, 26, una brújula celestial, guía nuestra comprensión mientras exploramos la comunión divina entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como hilos entrelazados en la tela cósmica, la Trinidad revela la armonía divina en la diversidad de sus personas. En el silencio de la eternidad, el Padre, fuente eterna, contempla con amor al Hijo, radiante Verbo encarnado. Cada palabra de Jesús, cada milagro obrado, es una melodía que resuena en la sinfonía de la Trinidad. En la majestuosidad de su enseñanza, la verdad fluye como un río divino, llevando consigo la revelación del misterio trinitario. Jesús, el Hijo, manantial de gracia, se convierte en el vínculo tangible con la humanidad. En su presencia terrenal, la Trinidad se despliega, abrazando la creación con brazos divinos. Los discípulos, testigos perplejos, experimentan la comunión trinitaria cuando Jesús, con amor, promete el Consolador, el Espíritu Santo. Juan 14, 26 se convierte en la promesa susurrada en el viento del tiempo, recordándonos que la Trinidad no es solo un dogma teológico, sino la danza divina que envuelve el universo. El Espíritu Santo, aliento divino, se desliza como una brisa suave, recordándonos las enseñanzas de Jesús y revelando la profundidad de la comunión trinitaria.
Cada palabra, cada acto es una expresión de la Trinidad en acción. La historia se convierte en un canto trinitario, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo convergen en un abrazo eterno, envolviendo a la humanidad en el amor divino. Capítulo 3. La dependencia de Jesús. En el hilo del tiempo se despliega la escena donde la dependencia de Jesús hacia la guía del Padre se revela como un acto de perfecta armonía. Juan 5:19, una perla de sabiduría divina, ilumina el camino de nuestra comprensión mientras contemplamos cómo el Hijo se inclina ante la dirección del Padre. Como una partitura celestial, la vida de Jesús se compone en notas de obediencia al Padre. En la sinfonía de su existencia terrenal, cada movimiento, cada gesto se erige como una reverencia a la sabiduría celestial. La relación entre Padre e Hijo se entreteje con el hilo de la confianza, donde Jesús, en su humanidad, busca la voluntad divina con humildad. Juan 5:19 se convierte en el eco en el tiempo, recordándonos que la sabiduría de Jesús no es un faro independiente, sino un reflejo de la luz divina del Padre. En su ministerio, Jesús se sumerge en la corriente de la guía paternal, caminando con pasos seguros en la senda marcada por la sabiduría celestial. En cada interacción, en cada enseñanza, vemos la conexión íntima entre el Hijo y el Padre. La dependencia de Jesús no es una debilidad, sino una expresión sublime de la perfección divina. En la quietud de la oración, en la reflexión de las Escrituras, Jesús modela la dependencia confiada que deberíamos tener hacia la sabiduría eterna del Padre. Así, en la narrativa divina, el Padre y el Hijo danzan en una relación de amor y confianza. La dependencia de Jesús no disminuye su divinidad, más bien la magnifica, mostrándonos cómo la armonía perfecta se encuentra en someterse a la guía de la sabiduría celestial. Capítulo 4. Sumisión en Getsemaní. Bajo la cortina de sombras en Getsemaní, la narrativa divina alcanza su cúspide de intensidad. En ese jardín de agonía, donde las olas del tormento amenazan con ahogar, Lucas 22:42 se convierte en el testamento de la rendición de Jesús ante la voluntad del Padre. La historia se despliega como un tapiz en el que la oración del Hijo encarna la lucha entre la humanidad que tiembla y la divinidad que se somete. Cada sílaba de la oración de Jesús resuena en el silencio del jardín, revelando la dualidad de su naturaleza. La humanidad, marcada por la angustia y el sudor como gotas de sangre, anhela una salida. Sin embargo, la divinidad, firme como un roble en la tormenta, se rinde ante la soberanía del Padre. Lucas 22:42 se manifiesta como el crisol donde la voluntad humana y divina se funden. La súplica de Jesús es más que palabras, es el eco de la rendición total, un acto de sumisión que resuena a través de los siglos. En su oración, Jesús no implora por liberación de la copa amarga, sino que se sumerge en la corriente de la perfecta armonía con la voluntad divina. La historia cobra vida cuando vemos a Jesús en su humanidad vulnerable enfrentando la oscura realidad de la cruz. La oración en Getsemaní se convierte en el umbral donde la redención se tejía con lágrimas y rendición. En ese momento divino, la dualidad de Jesús se manifiesta en su sumisión, donde la humanidad se abraza a la divinidad en un acto insondable de amor y obediencia. Capítulo 5. Enseñanzas a través de la oración. En el crepúsculo de la jornada, cuando el sol dorado cedía su trono al manto estrellado, Jesús, el Maestro de Maestros, se encontraba en un rincón apartado con sus discípulos. El resplandor tenue de la luna iluminaba sus rostros expectantes mientras escuchaban cada palabra que caía de los labios de su guía divino. El versículo bíblico, Lucas 11:1,
Resonaba en el aire como un canto celestial, guiando la lección que estaba por desplegarse. Los discípulos, sedientos de conocimiento espiritual, se aventuraron a preguntar al rabí cómo orar, y sucedió que, como respuesta a esa inquietud, Jesús les impartió su sabiduría divina. Y aconteció que estando Jesús orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos». Fueron las palabras del versículo que se convirtieron en el compás que dirigía la lección celestial. Jesús, con un gesto suave, comenzó a enseñarles a orar. No fueron solo palabras, sino una sinfonía que resonaba en el alma de los discípulos. Cada frase era un peldaño ascendente hacia el cielo, revelando la relación íntima entre el Creador y sus criaturas. El versículo, ahora encarnado en la enseñanza viva de Jesús, se manifestaba como un faro que guiaba sus corazones a través de la oscuridad de la ignorancia espiritual. Las palabras de Jesús no eran simples instrucciones, eran cápsulas de sabiduría celestial que se derramaban como néctar sobre sus almas sedientas. Mientras pronunciaba la oración, cada sílaba resonaba como un eco en el tiempo, transmitiendo la esencia misma de la comunión con Dios. La narrativa se tejía con hilos de enseñanza y misterio, revelando la dualidad del Maestro Divino que, siendo completamente humano, compartía la esencia de lo eterno. En la penumbra de esa lección nocturna, la luz de la verdad brillaba, y los discípulos, con corazones humildes, aprendían a orar desde la profundidad de sus almas. Capítulo 6. Expresiones humanas en la oración. Bajo la bóveda estrellada, donde las sombras danzaban entre olivos centenarios, Jesús se encontraba solo en su comunión con lo divino. Sus discípulos, fieles testigos de su humanidad y divinidad entrelazadas, observaban desde la distancia respetuosa. El versículo bíblico, Mateo 26:38, se convertía en el eco de las emociones humanas del Maestro. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Eran las palabras que resonaban en la brisa suave, revelando la vulnerabilidad divina del Salvador. Jesús, sumido en la profundidad de la angustia humana, expresaba sus emociones ante la inminente prueba que aguardaba. Su alma, aunque divina, experimentaba el peso de la tristeza, un reflejo de la conexión íntima con la humanidad que había venido a redimir. La dualidad, palpable en cada palabra, tejía un tapiz de compasión divina y fragilidad humana. En la quietud de la noche, el Maestro se arrodilló en la tierra. Sus ojos, reflejos de estrellas lejanas, miraban al cielo en busca de consuelo. La oración, no solo un acto divino, sino la expresión íntima de las necesidades humanas, resonaba en sus palabras. «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras», clamó Jesús. Las lágrimas del Cordero de Dios, una ofrenda sagrada en el altar de la humanidad, se mezclaban con el rocío de la noche. La dualidad de su naturaleza divina y humana se manifestaba en cada suspiro, en cada palabra dirigida al cielo. Los discípulos, testigos de esta conmovedora escena, contemplaban la realidad de un Salvador que compartía sus emociones más profundas. Así, en la quietud del huerto, la oración de Jesús no solo enseñaba a sus seguidores a buscar la voluntad divina, sino que también revelaba la autenticidad de su humanidad, enriqueciendo el tapiz de la verdad con los matices de la experiencia humana. Capítulo 7. Obediencia perfecta. En la serenidad de la noche, el jardín de Getsemaní se convertía en el escenario de una conexión única entre lo divino y lo humano. Jesús, el Hijo de Dios, se sumía en la profundidad de la oración, sus pensamientos resonando en el silencio nocturno.
Sus seguidores, a distancia, sentían la importancia de este momento, sin comprender completamente la dualidad de su naturaleza. Bajo el resplandor tenue de la luna, Jesús se enfrentaba al dilema de ser totalmente divino y totalmente humano. Filipenses 2, 6, 8 iluminaba su lucha interior. Aunque siendo de naturaleza divina, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. En Juan 5:19, las palabras sagradas se entretejían con la escena. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esta declaración bíblica resonaba en el aire, mientras Jesús, en su total humanidad y divinidad, buscaba la sincronía perfecta con el Padre. La Trinidad, un misterio divino, se desvelaba sutilmente en la relación entre Padre e Hijo. Jesús, en su papel humano, encontraba dirección y propósito al seguir los pasos del Padre. Los discípulos, aunque incapaces de percibir completamente este enigma celestial, intuían la conexión íntima que sostenía el universo en ese momento. En la penumbra del jardín, la luz de la verdad se derramaba a medida que Jesús, el Hijo, reflejaba la voluntad del Padre. Las sombras danzaban en las hojas, mientras el Espíritu Santo, como un eco en el viento, recordaba la armonía eterna de la Trinidad. La Trinidad, un misterio sagrado, se revelaba a través de la sinfonía divina que resonaba en la oración de Jesús en Getsemaní. Capítulo 8. Intercesión de Jesús. En el silencio sagrado, Jesús asumía su papel divino como intercesor, levantando oraciones que trascendían el tiempo y el espacio. La dualidad de su naturaleza resonaba en cada súplica, fusionando lo celestial y lo terrenal en una sinfonía de conexión eterna. Juan 17:20, entre susurros de hojas y sombras danzantes, se desplegaba como un testimonio. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El jardín de Getsemaní, ahora impregnado de una trascendencia aún más profunda, se convertía en el epicentro de las peticiones de Jesús. Su voz, mezcla de divinidad y humanidad, alzaba plegarias por sus discípulos y todos los creyentes. En cada palabra se tejía un lazo invisible que conectaba los corazones de aquellos que lo seguirían a lo largo de los siglos. Como un maestro en el arte de la oración, Jesús iluminaba la esencia misma de la intercesión, no como un gesto distante, sino como una expresión de amor que atravesaba el tejido del tiempo. Su oración, como un río etéreo, fluía por la historia, tocando las vidas de aquellos que aún no habían nacido, pero que encontrarían fe a través de las palabras de sus seguidores. La Trinidad, cuya presencia había sido revelada en capítulos anteriores, se manifestaba nuevamente en la intercesión de Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo se entrelazaban en una danza eterna, guiando las palabras que resonaban en la penumbra del jardín. La conexión entre la divinidad y la humanidad se fortalecía a medida que Jesús, como intercesor, abría un camino de gracia para todos los creyentes. En ese rincón sagrado, donde las estrellas parecían aguardar en reverente silencio, las palabras de Jesús trascendían el tiempo. Cada oración era un eslabón en la cadena de redención, una ofrenda de amor que resonaría a lo largo de los siglos. La dualidad de Jesús se expresaba en su papel de intercesor, revelando la profundidad de su compromiso con aquellos que vendrían después, creyendo a través de las generaciones. Capítulo 9. Jesús como mediador. En el resplandor suave de la luz celestial, Jesús se erguía como el único mediador entre el divino y el humano, con su voz resonando en la vastedad del cosmos. El versículo bíblico 1 de Timoteo 2:5
Un destello de verdad eterna iluminaba su papel como puente entre cielos e historia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En la trama cósmica de redención, Jesús tejía los hilos de la reconciliación divina. Como mediador, su presencia era la conexión vital entre la humanidad y la trascendencia divina. Su oración, un eco continuo en el vasto coro del universo, resonaba con la verdad inmutable de que sólo a través de él los corazones humanos podrían acercarse al misterio sagrado. La dualidad divina y humana de Jesús adquiría nueva profundidad en su función como mediador. En cada palabra pronunciada, en cada suspiro que se elevaba hacia el Padre, se manifestaba la verdad esencial de su papel, no como un intermediario distante, sino como el lazo íntimo que unía los extremos del cielo y la tierra. A medida que la historia se desplegaba, la figura de Jesús emergía como la clave maestra que abría las puertas del acceso divino. Su mediación trascendía el tiempo, abrazando a cada alma con la promesa de comunión restaurada. En la encrucijada de lo divino y lo humano, Jesús se erigía como el único mediador cuya obra resonaría en cada rincón del universo, guiando a la humanidad de regreso a su origen celestial. Bajo la imponente sombra de la cruz, Jesús, el mediador divino, se sumergió en una oración que resonaría a través de los siglos. El susurro del viento llevaba consigo la esencia de Lucas 22:43, un eco sagrado que describía cómo un ángel del cielo fortaleció al Salvador en su momento de agonía. En la trama divina, la oración se reveló como la sinfonía que acompañaba cada paso de Jesús en su misión redentora. Su humanidad, vulnerable y auténtica, se fundía con la divinidad en una danza sagrada, donde cada palabra susurrada hacia el Padre era un lazo tejido en el tapiz eterno del plan de redención. En el jardín de Getsemaní, entre olivos que guardaban secretos antiguos, Jesús se postró en oración. La tierra misma temblaba bajo el peso de su comunión con el cielo. Lucas 22:43, como un faro celestial, iluminaba la escena, revelando cómo el Cordero de Dios encontró fortaleza en el abrazo celestial mientras la redención se cernía en el horizonte. Cada palabra, cada lágrima tejía la narrativa inmutable de cómo la oración, como un puente entre la humanidad y lo divino, fue esencial para Jesús en su misión terrenal. La dualidad de su ser, totalmente humano y totalmente divino, encontró su expresión más profunda en el diálogo continuo con el Padre. En el instante crítico, mientras la sombra de la cruz se alargaba, la oración de Jesús resonó como el eco de la eternidad. Su rendición al plan divino, su sometimiento voluntario, demostraron que la oración no era solo una herramienta, sino la esencia misma de su caminar en la tierra. Así, entre susurros de hojas y un cielo atento, Jesús abrazó la oración como el hilo conductor que tejió su sacrificio en la historia de la redención. ¿Cómo resonaría en tu corazón la oración de Jesús, ese puente entre lo humano y lo divino, en tu propia jornada de fe? Explora más profundo en la riqueza espiritual de la oración de Jesús. Descubre más verdades reveladoras y mensajes inspiradores en nuestra serie completa. No te pierdas la oportunidad de enriquecer tu vida espiritual.